Y se cumplieron los temores y salió el esperado en 7 y Javier Lainez Potisek, el ex procurador fiscal de la Federación, resultó el plan B del Ejecutivo y también de la Secretaría de Hacienda, luego de que la opinión pública había impedido de manera contundente la postulación de Raúl Cervantes. Fue elegido Javier Lainez Potisek como el nuevo ministro o un nuevo ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vacante que dejara Juan Silva Mesa. El Pleno del Senado de la República elige a Lainez Potisek por 81 votos de los 111 senadores presentes, mientras que el magistrado Álvaro Castro recibió 5 votos y el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez recibió solamente 2. Y con esto, Lainez Potisek llega a ser magistrado, ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una mezcla de partidos políticos, algunos afines al PRI, algunos no, pero sí con amarres políticos debajo de la mesa que trajeron como resultado el que surgiera este hombre como el aspirante que era aliado, es aliado del presidente de la República. Previamente, el Senado de la República eligió a Norma Lucía Piña Hernández como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años, en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Esto con un resultado 79 votos a favor, 20 en contra y 5 nulos. La terna estaba conformada por Sara Patricia Orea Ochoa, Verónica Judith Sánchez y la propia Norma Lucía Piña, que resultó la nominada y con ello nueva ministro en la Suprema Corte. Javier Lainez Potisek y Norma Lucía Piña rindieron de inmediato su protesta de ley ante el Pleno en el Senado. Podemos hablar de los perfiles, podemos dar un falso debate de eso que no se tuvo el valor de hacer en el pasado, queriendo hacer politiquería golpeando al Ejecutivo Federal. Esto dijo en la tribuna el senador priista David Penchina, que defendió, claro, la terna o las ternas enviadas por el presidente de la República y sus consecuentes resultados. Lo que nadie puede negar es que ha habido un escrutinio público de que hay 2 ternas acreditadas, no solamente contestando preguntas por más de 30 horas, sino contestando en trayectorias de más de 30 años, dijo David Penchina. Y es que previo a la votación para integrar a estos 2 nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de este país, priistas, panistas y senadores del Verde unieron fuerzas en contra de la propuesta de que se regresaran las 2 ternas al presidente de la República para que se buscaran otros nuevos 6 aspirantes y de ellos surgieran los 2 necesarios para llenar otra vez a la integración de los 11 ministros que se requieren en la Suprema Corte de Justicia para su operación. ¿Quién demandaba el regresar las ternas otra vez al presidente de la República? Bueno, el coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett Díaz, el senador Luis Humberto Fernández y la independiente Marta Tagle, todos abogados que se han dedicado a servir al presidente en turno, decían estos, bueno, decía Manuel Bartlett, decía, todas estas nominaciones son servidores del presidente de la República. No con esto tenemos la garantía de saber que se integrarán ministros a la Suprema Corte, que sean ministros de carrera, con vocación hacia la Suprema Corte, y aquí es segundo y tercero con Norma Piña y con Lainez Potisek, junto con antes el Eduardo Medina Mora. Se conforman ya 3 de los 11 magistrados como gente del presidente de la República. ¿Es lógico pensar que un presidente de México mande ternas de ministros a la Suprema Corte que sean afines al presidente de la República? Pensar así sería el tratar de explicarnos entre nosotros
que hay un poder, el de la Suprema Corte, supeditado a otro poder, el del Ejecutivo Federal. ¿Qué es lo que en estricta teoría tendría que enviar un presidente de la República en ternas para la conformación después de ministros de la Suprema Corte? Gente de trayectoria, evidentemente. Gente de inclinación jurídica, por supuesto. Gente de carrera, por supuesto. En ello hay ahora la sombra de la duda, pero no de hoy ni de este presidente, sino de otros en la historia de México, en la que se ha venido conformando a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de este país bajo el cobijo, bajo la sombra de lo que podrían ser las nominaciones hechas desde un escritorio presidencial en la residencia oficial de Los Pinos o bien en Palacio Nacional. Pero México tiene que responder, pienso, hacia el futuro de manera diferente. Cuando las instituciones de la República realmente estén separadas de la correlación de intereses entre un poder y otros. El poder ejecutivo es, y por definición, un poder que lleva a cabo las acciones que, por un lado, se determinan en ley y por el otro lado se hacen observar las leyes. Y entonces los tres poderes de la República tendrían que tener condiciones autónomas, libres, independientes. Y en ello sabemos históricamente que el presidente de la República es quien nomina o por lo menos da su anuencia a quienes después serán diputados, a quienes después serán senadores, a quienes después serán ministros de la Suprema Corte, haciendo del Poder Ejecutivo el puntal del poder en México. Un puntal que históricamente así es como se ha desempeñado. El hecho de que ahora se siga repitiendo un modelo que ha sido siempre y que hubo y tuvo en su oportunidad la resistencia de partidos políticos y de protagonistas de la vida política en México en oposición al presidente Enrique Peña Nieto, era un buen antecedente y un buen esfuerzo. Y pensamos que de aquí y en adelante tendrá que serlo más cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia pudieran entrar a otro régimen que llevara a su nominación para después su desempeño, en donde hubiera un ingrediente menos vertical de un presidente que mande simplemente ternas con nombres, porque en esas ternas con nombres van sus preferencias. Y ahí es donde algunos legisladores no vieron que en este tiempo del siglo XXI en México, esta práctica tuviera la necesidad de ser así, de seguir así. Es momento, para muchos se piensa, de romper paradigmas. Y uno de los esquemas paradigmáticos que se han dado en nuestro país por siempre es esta constante influencia del presidente de la República para el desempeño de aquellos que integran a los otros poderes de la República. ¿Se hace así? ¿Debe de ser así? ¿O debe de cambiar? ¿Cómo funciona mejor la República en sus tres poderes integrada? ¿Con una determinación vertical o bien con una que pudiera considerarse como democrática? Dirían en el fútbol, hay que abrir el juego. Y sí, yo pienso que hay que abrir el juego. El presidente no tiene por qué mandar a sus favoritos o a sus incondicionales para que después, con una pátina de democracia, pareciera que entonces el presidente no tiene por qué determinar lo que acaba determinando. Y pensamos que aquí la Suprema Corte de Justicia de este país, por lo menos, ya tiene 3 integrantes que han sido nominados por el presidente y que entonces algún tipo de obligación habrán de tener con él. Eso no es sano para la República. No lo es porque luego tenemos casos como el de Florence Cassé, que por un debido proceso supuesto se libera a una mujer miembro de un grupo de secuestradores en Morelos
y llevada a la libertad por una iniciativa de un interés particular del Ejecutivo con respecto a un poder judicial en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por un voto dividido, pero finalmente negociado, decretar su liberación en medio del oprobio de todos los mexicanos. Esas cosas, creo, no se hacen, no deben de hacerse. Con 340 votos a favor, 7 en contra y 57 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó con decenas de modificaciones la nueva ley para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que cataloga al robo de gasolina y diésel como delincuencia organizada. Fíjense, hasta ahorita, ¿no? Se determina, más vale tarde que nunca, con penas hasta de 35 años de prisión y multas acordes con el daño patrimonial. El documento que fue turnado al Senado para su revisión y ratificación busca proteger a las instalaciones de Pemex y establece sanciones de manera proporcional al daño causado, y se considerarán responsables a todos los que participen en la extracción, pero después en la venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos. Y yo diría, pues en la compra, ¿no? Uno es el que vende el hidrocarburo y otro el que lo compra, y en ello yo creo que todos podemos entender que la cadena debe de ser sancionada de manera completa. ¿Por qué se legisla en torno a esto? Qué bueno. En primer lugar, qué bueno que se legisle y que se llegue a esta conclusión, pero también a partir del año entrante habrá ya los primeros concursos para construir poliductos de productos derivados de fósiles en México bajo el cobijo de capitales privados. Y los capitales privados, estamos totalmente convencidos, no podrán entender cuando hagan poliductos que después resulten ordeñados. Históricamente, en los últimos años, hemos visto cómo Petróleos Mexicanos ha sido víctima de esto y no ha trascendido más al respecto. Solamente se habla de cifras que en proporción se dice, y de todo lo producido, tanto se ha robado. No hay más. Ahora con poliductos privados, la observancia hacia la ley será mayor. Bueno que así sea. Sobre los ministros, el chef Vargas México, ¿qué podíamos esperar? Urgía un incondicional más para que Peña Nieto continúe en su país de las maravillas sin obstáculo alguno. Marco Mejorada, no recuerdo tanto descaro en la conformación de puestos alrededor de la presidencia, compadrazgos, cuatismos y el pleno de Atlacomulco a cargo de México. Comodidad en los 3 poderes de la República para cobijarse. Javier Ruiz Góngora, ¿por qué el Senado elige ministros? ¿No se supone que la Suprema Corte es un poder independiente y toma sus propias decisiones? Que alguien me explique, no lo entiendo. Carlos Herrera, efectivamente solamente va a llenar las vacantes y a cobrar, y nada más. David Bacán, ¿qué esperaban? El Senado está a disposición de Peña Nieto, uno más de la cofradía de la mano caída, así le llaman. Mario García, en el Senado el PAN y el PRI se vieron más unidos que nunca. Después no lloren si en las elecciones los ciudadanos no apoyan a partidos políticos. Es lo que ustedes están expresando esta mañana aquí en el programa. Hoy es viernes y estamos viendo, miren, yo quiero con ustedes hacer una reflexión hacia lo que viene. Se acaba este año, un año de luces y sombras, y vamos hacia el final, en la recta final, hacia el día de mañana empieza el puente Guadalupe Reyes, ¿no? Ya la actividad es plena, ya se empieza a sentir en todas partes el final del año. En el que viene habrá, pienso, una perspectiva muy interesante. Yo pienso que el año, aparte de la dificultad que representa el año que entra en términos económicos, que
pienso que esto será así. Pero en términos políticos y sociales, ¿saben ustedes cómo nombraría yo al 2016? Como un año de cambio de paradigmas. 2016 será uno en el que los mexicanos vamos a experimentar muchos modos, formas, iniciativas diferentes en la convivencia humana, en la convivencia entre nosotros. Vamos a ver muchas formas que en el pasado no se habían presentado nunca. Y en ello pienso que los mexicanos cuando lo veamos, habremos de empezar a madurar aceleradamente hacia una democracia. Una democracia no propuesta desde arriba, como ha sido históricamente, sino propuesta desde abajo, desde la esencia misma de la sociedad mexicana. Vamos a un corte, regreso aquí con más noticias.